Sea nace en un barrio de la Ciudad de México el 30 de junio de 1912. La revolución iniciada en 1910 sigue con violencia. El niño va tomando conciencia de la realidad que se vive. Es testigo de los sufrimientos de una ciudad, tomada una y otra vez por las diversas facciones revolucionarias. Vive con la abuela. A los 4 años, está acostumbrado a los cotidianos tiroteos. Recoge los casquillos en las calles con los que juegan los soldados. Testigo de balaceras, fusilamientos e inclusive de un hombre quemado vivo en el llano atrás de la casa donde vive. A esta visión se agrega la fantasía que le ofrece la abuela Micaela, que con gran realismo le habla de brujas, fantasmas y de duendes que roban cosas y a los cuales ha hecho algún trajecillo. La vida de Micaela es también fabulosa. Recuerda a Benito Juárez, las guerras entre liberales y conservadores, Calpulalpan, donde ella, escondida en una ventana cubierta de colchones, fue testigo de esas luchas. Recuerda la entrada de Maximiliano. Habla del abuelo Anastasio, Tacho Aguilar, que lucha contra los invasores incorporado a las tropas de Porfirio Díaz. La abuela es llevada al castillo de Chapultepec, donde hace costura y conoce a la emperatriz Carlota y al propio Maximiliano, la emperatriz de los ojos idos. Allí, con otras mexicanas, espera noticias del abuelo en armas. Así, esta historia, realidad y fantasía, se mezcla con la historia viva de la revolución que seguía cobrando vidas. Un día, en las calles de Plateros, es exhibida en un escaparate la ensangrentada ropa de Emiliano Zapata, asesinado un día antes. Después, el asesinato de Villa, Venustiano Carranza con su blanca barba y más adelante, su muerte cerca de Veracruz. Después, el triunfo final de los más fuertes generales de la revolución, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. La abuela logra dentro de sus limitaciones conseguir una beca para que el nieto haga la primaria con los hermanos Lasalle. Termina la primaria en 1924. A sus fantasías se unen ahora las de sus lecturas escolares. Emilio Salgari, Julio Verne, Alejandro Dumas. El encuentro con el primer clásico, la Ilíada de Homero en las publicaciones populares de José Vasconcelos, secretario de Educación de Álvaro Obregón. A continuación la lectura del resto de la biblioteca, la Odisea, la Eneida de Virgilio, la Divina Comedia de Dante, Tagore y muchos más. A estas se unirán más tarde los clásicos de Berga que venían de España. En 1929, José Vasconcelos se lanza como candidato a la presidencia de la República. La revolución va institucionalizándose bajo la férrea mano de Calles, pero no es todavía tiempo para aventuras políticas de intelectuales. Vasconcelos fracasa y con Vasconcelos los sueños del joven que ha terminado la primaria y tiene que trabajar para ayudarle a la abuela. Tiene 17 años y otro mundo se va abriendo a sus experiencias, la experiencia del fracaso del maestro que le había hecho conocer los clásicos. En 1933 obtiene una plaza de mensajero en los telégrafos nacionales, un trabajo más entre otros muchos que ha tenido que realizar. Está en auge la dictadura del jefe máximo de la revolución, Plutarco Elías Calles. Contra el maximato se enfrenta un pequeño diario, El Hombre Libre, que dirige Diego Arenas Guzmán, ya viejo revolucionario. Sea se atreve a enviarle un artículo de crítica al gobierno. Es publicado y se le llama a colaborar. Escribe como Leopoldo Sea Jr., pues sabe que su padre está perdido en la revolución en algún lado. Decide algo más, reanudar sus estudios que la pobreza de la abuela le impidió continuar. Así, entra en la secundaria nocturna para luego pasar a la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para estudiar debe hacer su trabajo como mensajero en horarios fijos por las mañanas. Una y otra vez debe solicitar que no le cambien de turno. En 1934, Lázaro Cárdenas es elegido presidente de la República. 2 años después, el jefe máximo, Plutarco Elías Calles, es expulsado del país, terminando su dictadura. Sea sigue escribiendo en el diario de oposición. Allí denuncia los abusos que se cometen con los aspirantes a mensajeros que, como él, deben esperar la vacante oportuna para poder ingresar. Hace la denuncia y envía su renuncia al puesto de mensajero. El director de Correos y Telégrafos lo hace llamar y le informa que el presidente Lázaro Cárdenas, habiéndose enterado de los abusos, ha puesto término a los mismos otorgando plazas definitivas a los 50 aspirantes. Le dice igualmente que no se acepta su renuncia y que por el contrario puede entrar como oficial de reparto en la administración. Es la oportunidad para seguir estudiando. Pide el puesto de despachador nocturno. Un día entra al trabajo a las 8 de la noche para salir a las 12, otro de las 8 de la noche hasta el amanecer y otro de descanso absoluto. Eso le permite inscribirse en 1936 en la Facultad de Derecho por las mañanas y en la Facultad de Filosofía y Letras por las tardes.
Lo primero garantizaría su subsistencia, lo segundo para seguir su vocación que apunta a las letras. En los cursos de letras conoce a Rubén Salazar Mayén, de literatura española, quien promete un curso monográfico sobre Pío Baroja y a continuación otro sobre Valle Inclán. Al siguiente año, José Ortega y Gasset. El filósofo Samuel Ramos ofrece también en 1939 un curso sobre Ortega, y Sea se inscribe en el mismo. La filosofía que le había parecido tediosa en los cursos de la preparatoria le entusiasmó en la obra de Ortega. La Guerra Civil Española va a definir su vocación con la llegada a México en 1938 de un grupo de intelectuales españoles, de Transterrados, que Lázaro Cárdenas recibe en la que se llamara Casa de España en México y más tarde, a propuesta de José Gauss, el Colegio de México. Se inscribe en los cursos de José Gauss, Luis Recasens Siches, Joaquín Xirao, Juan Roura Parella y José Medina Echavarría. La Guerra Civil Española había causado un fuerte impacto en Leopoldo Sea, que ya tiene 24 años. Está presente en todos los actos que se realizan en México en apoyo a la República y estuvo a punto de embarcarse en uno de los barcos mexicanos que envía Cárdenas con armamento a España. No le aceptan por ser desconocido para los organizadores del reclutamiento. El barco fue detenido en aguas españolas por la Marina de Franco. La aventura había terminado mal. En México, en la Facultad de Filosofía y Letras, recibe la enseñanza de los filósofos españoles en el Transtierro. Luis Recasens Siches es el primero que se fija en Sea por un trabajo que titulara ¿Qué pasaría si fuésemos inmortales? José Gauss lo recibe en su curso de Introducción a la Filosofía. Se escribe sobre Heráclito y la metáfora de Aristóteles. Gauss pide en una de sus clases que se identifique. Sea lo hace. ¿Ha estudiado usted en España?, pregunta Gauss. No, nunca he salido de la Ciudad de México. Es extraño, su trabajo sobre Heráclito coincide con una de las lecciones de Javier Zubiri, que no se ha publicado. ¿Cómo explicar esta coincidencia si no ha estado en España ni conoce a Zubiri? Sea le explica que quizás porque ha estudiado y estudia a Ortega y Gasset. Eso puede explicar la coincidencia. ¿Qué hace usted, Sea?, preguntó Gauss. Este le explica que trabaja por la noche y descansando un día de cada 3. Pero eso no puede durar mucho. Hay que hacer algo por usted antes de que sea tarde. Pocos días después, Alfonso Reyes y Daniel Cosío Villegas, presidente y secretario de la Casa de España en México, llaman a Sea y le indican que ha sido recomendado por Gauss para una beca que en calidad de prueba hará en esa institución. Pero debe renunciar a telégrafos y dejar derecho para dedicarse en exclusiva a la filosofía bajo la tutoría de José Gauss. Sea acepta de inmediato. Cosío Villegas le pide que lo piense mejor. Si fracasa usted se va a morir de hambre. Sea insiste, y así se convierte en el primer becario de la Casa de España en México, después el Colegio de México. Bajo la tutoría de Gauss va a elaborar su tesis de maestría y después la de doctorado. ¿Sobre qué quiere hacer su tesis?, pregunta Gauss. Sobre los sofistas griegos, contesta Sea. No dudo que haga usted un buen trabajo, pero este tema ha sido ya agotado en Europa. ¿Por qué no busca un tema sobre la filosofía en México, más al alcance de su mano y en el cual podrá ofrecer algún aporte? Sea acepta y decide hacerlo sobre el positivismo en México. En 1943 se le otorga la maestría por la primera parte del trabajo. En 1944 el doctorado por la segunda parte, que además se hace merecedora al magna cum laude. Sea sigue tanto a los maestros españoles como a los mexicanos, Antonio Caso, Samuel Ramos y Eduardo García Maínez. En 1942 entra como profesor de Introducción a la Filosofía en la Escuela Nacional Preparatoria. En 1943 hay una vacante como profesor de Psicología de la Adolescencia en la Facultad de Filosofía y Letras. Maquinaciones confesionales le impiden entrar. En 1944, una reforma total cambia el orden universitario. Alfonso Caso, arqueólogo y antropólogo, hermano de Antonio Caso, es el rector interino que se encarga de la reforma universitaria. Terminada, llama a Sea y le dice: mi hermano Antonio me ha pedido que le ofrezca a usted la cátedra de filosofía de la historia que él dictó y a la cual ha renunciado. Si acepta, entrará por la puerta grande a la facultad a la que una maquinación le impidió ingresar antes. Déjeme hablar con el maestro Caso, es para mí una responsabilidad que me aterra. Antonio Caso insiste ante el propio Sea. Usted aprenderá como yo aprendí, en la cátedra. Sea acepta y se hace cargo en 1944 de la Cátedra de Filosofía de la Historia de la Facultad de Filosofía y Letras. El Consejo Universitario le exime de oposición.
José Gauss considera que SEA debe continuar lo iniciado con el positivismo en México en el campo de la historia de las ideas, abarcando ahora a toda la América Latina. Esta oportunidad surge de la visita a México de William Berrien, de la Universidad de Harvard y de la Fundación Rockefeller. Alfonso Reyes discute con él un reciente libro de Rick Crawford titulado A Century of Latin American Thought, lleno de errores, dice Reyes. Hagan ustedes algo semejante y no critiquen, contesta Berrien. Tenemos un candidato para hacerlo, dice Reyes, un discípulo de Gauss. Bien, hablaré con él. Por esos días, SEA, que contribuye desde 1942 en la revista Cuadernos Americanos, publica un trabajo que titula Las dos Américas, comparando la América sajona y la latina. Cuenta y medida es lo que caracteriza a la América sajona. Cosío Villegas, que conoce el artículo, se indigna y llama a SEA diciéndole: mientras el colegio trata de obtenerle una beca para que conozca la América Latina y continúe los trabajos iniciados con el positivismo en México, usted publica este estúpido artículo. Berrien habla con SEA, le pregunta: ¿conoce usted los Estados Unidos? No, casi no he salido de la Ciudad de México. Bueno, voy a hacer que le concedan la beca. Pero usted irá por 6 meses a los Estados Unidos, donde existen bibliotecas con el material que necesita sobre América Latina. Después conocerá usted la otra América para completar lo que le falte y entrar en contacto con quienes trabajan este tema en la región. Pero antes, a fines de junio, lo espero en Harvard y me dirá qué piensa después de conocer los Estados Unidos. Puntualmente asiste SEA a la cita con el maestro estadounidense que le preguntó: ¿sigue usted pensando que lo central en los Estados Unidos es cuenta y medida? Sí, le contestó y le expuso lo que había visto a lo largo de su visita por el sur de Estados Unidos, Washington, Nueva York, Nueva Inglaterra y Chicago. Bien, tiene razón. Ahora salga para la América Latina. La beca, iniciada en 1945, con medio año en Estados Unidos y un año en América Latina, le permitía visitar país por país de esta región y acumular material que no había encontrado en las bibliotecas estadounidenses. El filósofo argentino Francisco Romero preparó su visita escribiendo a los filósofos latinoamericanos con los que SEA debería entrar en contacto. Así conoce no solo a Francisco Romero y a su hermano José Luis, sino también a un destacado grupo de filósofos argentinos. En Uruguay aún puede hablar con Vaz Ferreira y establecer una amistad fraterna con Arturo Ardao. En Brasil conoce a varios, entre otros a Cruz Costa, en Chile a Enrique Molina, en Bolivia a Guillermo Francovich, en Perú a Francisco Miró Quesada, en Ecuador a Benjamín Carrión, en Colombia a Germán Arciniegas y a Danilo Cruz Vélez, en Venezuela a Mariano Picón Salas y otros, en Cuba a Raúl Roa y otros jóvenes. Con ellos y otros más con los que se va relacionando en nuevas visitas a la América Latina, se forma el núcleo con el que se iniciará la investigación patrocinada por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, por gestión de Silvio Zavala, la historia de las ideas contemporáneas en América, con el apoyo de la Fundación Rockefeller y con el pie de imprenta del Fondo de Cultura Económica. SEA publica en 1949 el libro, fruto de ese viaje, 2 etapas de pensamiento en Hispanoamérica, que luego ampliará. La última edición se publicará en España en 1976 con el título El pensamiento latinoamericano. El viaje le permite conocer de cerca aspectos de la vida social y política de la región. Llega a la Argentina en junio de 1945, donde es testigo del nacimiento del peronismo, de las protestas universitarias y de gritos como alpargatas sí, libros no. Si quiere hacer patria, mate a un estudiante. Se solidariza y acompaña a sus amigos argentinos en las manifestaciones de protesta. Corre, junto con Jesús Reyes Heroles, becario también, ante las cargas de la policía montada por las calles de Florida. En Brasil es testigo de la primera caída de Getúlio Vargas. Perú, Colombia, toda la región sacudida por protestas sociales y políticas. En 1956, de regreso nuevamente a la Argentina, Francisco Romero lo presenta en la Universidad de Buenos Aires, donde dicta una conferencia con las siguientes palabras. El joven filósofo cuyas palabras vamos a escuchar es una de las figuras más brillantes y más meritorias de la filosofía hispanoamericana. Estos 2 adjetivos se completan para definirle porque uno califica la profundidad y la intensidad de su meditación y el otro, la eficacia y trascendencia de su obra enérgicamente consagrada a servir los más altos intereses de la cultura de nuestra América. Es, además, un hombre puesto con todas las fuerzas del ánimo a la tarea de esclarecer y organizar nuestra vida espiritual,
en una acción que reviste alcance continental y que por lo mismo es más que continental, pues contribuye al engarce de nuestra cultura en la cultura universal. En 1945 compartió con nosotros nuestras emociones. No solo lo hemos sentido siempre cercano en la hermandad filosófica, sino que hemos percibido en él de continuo las percepciones del americano integral, del demócrata, del varón que nunca separa los conceptos de cultura y de libertad. Preocupación central de Leopoldo Sea, que madura con sus experiencias nacionales y latinoamericanas, será precisamente la de engarzar el pensamiento o filosofía hispana, ibero o latinoamericano en el contexto del pensamiento sin más, de la filosofía como una expresión más de un quehacer que no se limita a una región de la tierra. José Gauss, al comentar el libro Dos etapas de Leopoldo Sea, dice que allí se expresa una filosofía que puede ser propiamente llamada latinoamericana, filosofía original deducida de la historia de las ideas de la región, filosofía de la historia. Sea enfoca sus esfuerzos en este sentido, publicando trabajos como América como conciencia, 1953, América en la historia, 1957, hasta llegar al que titula Filosofía de la Historia Americana, 1976, y su libro más reciente, Discurso desde la marginación y la barbarie, 1988. Lateralmente escribe otros muchos trabajos en donde se expresa la preocupación por insertar el filosofar y pensar de la región en la auténtica universalidad. Otra preocupación será organizar una política de la cultura que haga de estas ideas motores al servicio de la región. Así organiza en el Instituto Panamericano de Geografía e Historia el Comité de Historia de las Ideas, en donde coordina los trabajos que sobre este tema se inician en América Latina. En 1966, siendo director de la Facultad de Filosofía y Letras, hace del Seminario de Historia de las Ideas en América, creado a su regreso de la América Latina en 1947, y el meollo del Centro de Estudios Latinoamericanos, donde se inicia una carrera que comprende licenciatura, maestría y doctorado en estudios latinoamericanos, núcleo a su vez de la Sociedad Latinoamericana de Estudios sobre América Latina y el Caribe, y que coordinará a todas las instituciones que en esta región trabajan sobre América Latina. Igualmente, la Federación Internacional de Estudios sobre América Latina y el Caribe. Ambas surgen de una reunión convocada por la Universidad Nacional Autónoma de México en 1978 por recomendación de la UNESCO. Como órgano ejecutor de estas sociedades surge el Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos, cuya sede permanente queda en la UNAM y es encargada al propio Leopoldo Sea. Junto con los trabajos de intención filosófica e interpretación de la realidad mexicana y latinoamericana, Sea publica en revistas y periódicos críticas sobre el sistema político mexicano. En 1954 será invitado a participar en el Partido Revolucionario Institucional por el presidente del Comité Ejecutivo Regional del Distrito Federal, el licenciado Rodolfo González Guevara, que llegaría a ser embajador de México en España. ¿Qué puedo hacer en el partido?, preguntó Sea. No soy político y no sabría qué hacer. Dígalo así, doctor. Participe en la Asamblea Regional y exponga cuál puede ser la participación del intelectual en la política. Aceptó Sea y habló ante el Ejecutivo en pleno del Partido de la Revolución Mexicana el 27 de noviembre de 1955. Fue esta su primera participación política. Entre otras cosas dijo: el intelectual no es ni puede ser un adorno para vestir a un determinado partido en unas determinadas circunstancias, manteniendo su calidad intelectual. Cuando se hace tal cosa, se renuncia al papel de intelectual. El intelectual debe participar, pero sin renunciar a su calidad de tal. No debe aceptar funciones que le sean ajenas, aunque éstas signifiquen privilegios. No a puestos administrativos para los cuales carezca de capacidad y solo signifiquen un premio a supuestos servicios. No a puestos de elección popular a los cuales no pueda llegar por voluntad de sus electores como expresión del arraigo que tiene entre ellos y sus problemas y como reconocimiento de la confianza en su capacidad para resolverlos. Algo que debe valer también para todo auténtico militante. Si no se hace esto, se dará origen a la apatía política y detrás de esto el amargo desengaño y resentimiento contra instituciones que, no siendo democráticas, se presentan como tales. A la reacción no hay que combatirla fuera de la revolución, sino dentro de ella. Reacción que en nombre de la revolución sigue manteniendo sistemas propios de la colonia. Es menester, digámoslo con toda claridad, un nuevo estilo de política revolucionaria.
En 1956 será invitado como editorialista al diario Novedades, en donde mantiene la misma actitud y crítica. En 1958 fue electo presidente de la República el licenciado Adolfo López Mateos, a quien trató en el PRI. Semanas después se crea dentro del partido el Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales del partido, ofreciéndose a SEA la dirección del mismo. ¿Qué puede hacer dentro de este organismo de análisis y de estudios? El presidente López Mateos le indicó que es allí donde se podrá iniciar la democratización del partido. Se intentó de inmediato, contando con la colaboración de Rodolfo González Guevara, intento que fracasa a pesar de la decisión del propio presidente de la República. Se considera que el pueblo mexicano no es todavía apto para participar directamente en la política nacional. Tendrá aún que delegar esta acción en sus representantes en el PRI. SEA presentó la renuncia, que no fue aceptada. SEA se negó también a aceptar una diputación o cualquier otro puesto en que no pudiese actuar como intelectual. En 1947, el director de la Facultad de Filosofía y Letras, el filósofo mexicano Samuel Ramos, había designado a Leopoldo Sea secretario de la facultad. En 1952 fue designado director de Cooperación Intelectual de la Secretaría de Educación Pública. En 1953, el filósofo británico Arnold Toynbee, que mantenía correspondencia con Leopoldo Sea, viaja a México y su recepción estuvo a cargo de Sea. En 1953, la UNESCO invita a Sea a visitar sus oficinas en París. A ello se agregó la invitación de Toynbee para visitar Inglaterra. Las preocupaciones de SEA para situar a la América Latina en el contexto universal encuentran mayores horizontes. En 1960, después del fallido intento democratizador dentro del PRI, SEA había sido designado por el presidente Adolfo López Mateos director general de Relaciones Culturales de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Como tal, visitaría varias veces Europa, llevando la exposición de arte mexicano a París, Roma y Copenhague. En 1961 participa en una misión de acercamiento con los pueblos recién liberados del África, una hermosa y larga experiencia en países del África árabe y África negra. En 1964, otra misión de la amistad por el Asia. La visión de América Latina quedaba así inserta en la visión del mundo en su casi totalidad. En 1966, a instancias del rector de la UNAM, el doctor Ignacio Chávez, renuncia a Relaciones para aceptar la dirección de la Facultad de Filosofía y Letras, poniendo en marcha varios proyectos que simplemente habían sido enunciados. Se resistía a nuevos puestos políticos, incluyendo embajadas. Cumplía así lo expuesto al ingresar al PRI. Una mañana de junio de 1969, día en que muere José Gaos, le visitó en el cubículo que tenía en el Colegio de México, alejado del traqueteo de la dirección de filosofía. «Usted conoce casi todo el mundo, Sea», le dijo Gaos. «¿Conoce España?» «No», le contestó. «¿Por qué?» «Por usted. Yo no podré ir mientras usted no pueda hacerlo». Con palabras cortantes dice Gaos: «Eso es asunto mío, no suyo. Prométame que en la primera oportunidad que tenga visitará España. España es la otra parte de la identidad que anhelosamente viene usted buscando y analizando». Sea lo promete, cumpliendo la promesa al visitar España en 1972. Después volvería varias veces, siendo testigo en cada ocasión de la transformación de la España a la que el maestro hubiera querido regresar. Leopoldo Sea permanecerá definitivamente en la universidad, en donde pondrá en marcha instituciones que afirmen la posibilidad del conocimiento de la América Latina, estimulando y coordinando actividades encaminadas en este sentido. Lo hace como director de la Facultad de Filosofía y Letras, 1966-1970, como director de Difusión Cultural, 1970, de la misma universidad, a través del Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos a partir de 1979. Siempre en permanente contacto con América Latina, pero también con otras regiones de la Tierra como los Estados Unidos, Europa, Asia, África, en cuyos horizontes se hace consciente la identidad de la región, resistiendo ofrecimientos de puestos políticos y administrativos, embajadas, etc., que impidiesen la continuación de la obra a la que se ha entregado. Su obra encuentra como extraordinaria compensación el reconocimiento nacional, designándolo maestro emérito en 1970 y doctor honoris causa de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1985 y recibiendo el Premio Nacional de Ciencias y Artes 1980, y en el exterior los doctorados de París 1984, Moscú
1984 y el Uruguay 1985, junto con condecoraciones que reconocen su doble actividad cultural y filosófica. Legión de Honor de Francia, 1964, el Sol de Perú, 1966, la Orden del Libertador, 1982, y la Orden Andrés Bello, 1985, de Venezuela. Condecoración de Italia, 1963, y Yugoslavia, 1963, la Orden de Alfonso el Sabio, 1985, de España. Los sueños del niño, testigo de la revolución de su país, se plasman en otros sueños, los del mundo del que son para México y la América Latina.